viajar unos días antes para ver que todo esté funcionando, porque llegan allá, la bomba está agarrada, no sé, 2 millones de cosas que hay que ir, probar y para al momento que lleguen los dueños esté todo en condiciones. Entonces, eso ya nos predispone a una mano de obra calificada y obviamente que nos retribuya la tarea de ir a 400 kilómetros para que cuando esta gente vaya pueda estar sin ningún problema. Entonces, le encomiendan siempre la tarea a gente de allá, que generalmente cortan el pasto el día antes a que vaya la gente, prenden la luz un día antes que vaya la gente, se fijan que haya agua un día antes que vaya la gente, y durante todo el resto del tiempo ni siquiera le dan bolilla, no se ocupan, porque saben que no hay control. No hay control. E incluso a veces me han comentado que se dan el lujo e incluso hasta maltratar. Es decir, no, estoy trabajando, qué sé yo, en Mar de Ajó, no puedo. Y bueno, llame a otro. Y pero hay dos. Yo te llamo a vos y el otro no me atiende. Arreglate. Hasta ese lujo se dan los técnicos de allá. Conclusiones. Si vamos a tener clientes o si vamos a gozar de los laburos de la costa, tenemos que estar preparados y predispuestos a salir esta noche, dejar todo en condiciones y volver. Y no siempre se tiene la posibilidad de tiempo, porque bueno, económicamente va a ser, es retribuible, siempre retribuye, pero no siempre se tiene la posibilidad de estar a disposición de lo que el cliente quiera porque se le ocurrió ir a veranear. Entonces, bueno, terminan muriendo con gente de allá. Sí, así es la vida, nos dice Apolo. Tano querido, abrazo, salimos a buscar la moneda. Ricardo, suerte, suerte, dale para adelante y que la comida de esta noche sea ganada como corresponde, luchando. Y toda esa herramienta, nos dice Fac, bueno, no conoces el canal, Fac. Tano, la Bremen es igual a la Nipex, valen 40 en el distribuidor, nos dice el amigo Waldo. Es un muy buen dato, lo voy a tener en cuenta y voy a conseguir una. Sé que Larry Gato Tools, personaje que tenemos acá en el canal, ha comentado que ya se ha mostrado, pero bueno, qué sé yo, el monopolio de las herramientas no lo tiene nadie. Si yo la quiero comprar y probar y usar, está bien, van a saltar los que digan, ¿por qué no agarrás y comprás las pinzas esas que no cortan nada? Quizás lo haga también, porque a veces cambian los lotes y por ahí esas vienen bárbaras, y bueno, ¿quién les dice? Parece que además de botón tiene Cricket algo novedoso en llaves de pico. Sí, por supuesto, es la copia de la Nipex. Gregorio, bueno, espero que seas vos el verdadero Gregorio. Me comentaron que hay un Gregorio. No, la verdad yo, por la vista, escasa vista que tengo, leo Gregorio. Espero que seas vos, amigo. Les comento que Nipex cerró un stand de Bremen y denunció por haber sido copiada la herramienta. También denunció a otros fabricantes chinos por la falsificación. Ajá, bueno, se picanteó el asunto con Nipex, porque verdaderamente son 2 gotas de agua la herramienta, ¿eh? No tuvieron reparo, no tuvieron ni para decir, no, de espalda los culos son todo igual, no tuvieron ni para defenderse. Claro, Gregorio, eso lo saco de los comentarios que hicieron en mi video. Yo estoy contando lo que se hace pasar por... Yo no estoy comentando. Ah, bueno. El que se hace pasar por Gregorio